Siempre pensé que ser sumisa era igual a ser alguien simple. Me parecía una palabra denigrante, una palabra que sugería opresión o inferioridad. No obstante, de nuevo el Señor Jesús, con mucho amor y paciencia, llegó al rescate con su verdad. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola chicas, yo soy Betsy Gómez y te doy la bienvenida a este podcast Joven Verdadera. Durante las últimas 10 semanas hemos estado concentrándonos en el tema de la feminidad bíblica, tratando de conectar los puntos. ¿Qué tiene que ver esto con la vida diaria, con nuestro propósito, con Dios, con su carácter? Y te animo a que si no has escuchado esos episodios, que vayas y escuches toda esta serie, porque ha sido de tanta bendición para cada una de nosotras. Y hoy ya estamos cerrando con broche de oro. Todavía falta un episodio más en la que te presentaremos un resumen con el contenido esencial de toda esta serie. Pero hoy queremos cerrar con broche de oro con un testimonio. Queremos que tú veas cómo esto luce en una vida real y se trata de nuestra amada Fanny Barbosa de Corona. Ella es parte del equipo de Aviva Nuestros Corazones. Es una joven muy, muy dulce. Y ella hoy abre su corazón para que podamos ver cómo ella compró todas las mentiras acerca de la feminidad bíblica y cómo el Evangelio redimió su concepto acerca de lo que es ser una mujer conforme al propósito de Dios. Así que, por favor, presta atención porque yo estoy segura de que te verás reflejada en este testimonio y vas a ser edificada de muchísimas maneras. Así que presta tu oído, por favor. Hola jóvenes verdaderas, mi nombre es Fanny Barbosa y hoy quiero abrirles mi corazón y contarles cómo el Señor cambió el rumbo de mi vida. Llegué a este mundo hace 28 años, pero puedo decir que nací de nuevo en el año 2015, es decir, a mis 22 años. Mi vida antes de nacer de nuevo era una vida, por así decirlo, normal. Crecí en una pequeña ciudad de Costa Rica, en una familia que practicaba la religión tradicional. Fui criada e instruida desde pequeña para valorar el éxito profesional como el máximo bien en la vida y para perseguir la libertad que se definía para mí como algo así: probar todos los placeres de este mundo, tales como viajar, tener muchas citas, adquirir muchas posesiones como carro, casa, ropa y bueno, todo lo que el dinero puede comprar. Como había abrazado las ideas anteriores, todas mis decisiones en mi juventud se conformaban con ello. Me esforcé por llegar a la universidad, tuve novio a temprana edad y como nadie me enseñó el valor de la pureza sexual, equivocadamente exploré esa área basándome en lo poco que sabía al respecto, que las películas, los libros y la música me habían enseñado. No creía que el matrimonio fuera algo para mí. De hecho, aborrecía la idea de casarme y aún más de tener hijos. Y por si fuera poco, en el fondo sentía mucho desprecio por los hombres. Experimenté de niña el divorcio de mis padres e interpreté el fracaso de su relación como el matrimonio solo trae dolor y esclaviza. Y además me creí la siguiente mentira: los culpables de todo son los hombres. Con todas estas ideas en mi corazón, continué caminando por la vida con el deseo ardiente de ser una profesional, convencida de que no quería que ningún hombre me lastimara o tuviera algo con lo cual manipularme. Obviamente esto alimentó mi equivocado deseo de comerme al mundo, diciéndole sí a todos sus placeres. Sin embargo, a mis 22 años, el Señor interrumpió mi camino con su gracia y con su amor. Recuerdo encontrarme en ese momento de mi vida totalmente desesperanzada. Irónicamente, lo que tanto trataba de evitar, al no querer ser lastimada, terminó alcanzándome.
Una de las maneras en que me gusta describir gráficamente ese momento es con la escena de la película de Disney llamada Intensamente. La escena a la que me refiero es cuando Riley, la protagonista, estaba en crisis y se empiezan a derrumbar todas sus islas, las cuales le daban identidad y seguridad. Bueno, así mismo como Riley, en el 2015 me encontraba enfrentando la realidad de que la ideología que daba forma a mi vida era frágil, se había derrumbado y no era capaz de traer satisfacción ni gozo a mi vida. Al contrario, me había conducido a las consecuencias más amargas. Desde luego eran consecuencias irreversibles. Sentía que no había un mañana para mí. Y eso es lo que yo defino como desesperanza, es no tener la capacidad de mirar hacia el mañana con gozo y paz y sentirte completamente perdida. Hasta que cierto día, en ese mismo año, fui invitada a una actividad de jóvenes y escuché por primera vez la palabra de Dios. No recuerdo con exactitud de qué trataba el mensaje que compartieron, pero recuerdo la convicción que fue puesta en mi corazón. Y esa convicción es la siguiente: he vivido todo este tiempo considerando solo mi propia sabiduría. No conozco a Dios, pero quiero saber qué piensa Él acerca de todo. A los días de haber sido convencida de que no conocía al Dios de la Biblia, empecé a ser discipulada. Y fue hasta ese preciso momento que el Señor abrió mis ojos para probar y ver el poder del Evangelio. Entendí por primera vez lo que había ocurrido en la cruz del Calvario y amé por primera vez a mi Salvador. Esa, Jóvenes Verdaderas, es la experiencia más dulce y asombrosa que he tenido a mis cortos 28 años. Ahora bien, en el instante en que mi mente y corazón fueron expuestos a la verdad, el Señor comenzó a revelar poco a poco todas las mentiras que había creído acerca de todo, las cuales había albergado, guardado en mi corazón, las había abrazado, y una de ellas era sobre la feminidad bíblica. Así que quiero compartir contigo algunas mentiras que creí sobre este tema desde mi adolescencia y que me causaron mucho dolor y confusión hasta el día en que el Señor Jesús me salvó. Déjame enumerarlas para ti. Esta es la primera mentira que yo creía: que la sumisión equivale a opresión. Aún recuerdo la primera vez que escuché esta palabra mientras me discipulaban. Recuerdo que me dijeron estas palabras: Fanny, es probable que esta palabra, sumisión, en estos momentos no te vaya a gustar tanto. Y realmente así fue. Sentía náuseas por esa palabra, no me era fácil aceptarla. Siempre pensé que ser sumisa era igual a ser alguien simple. Me parecía una palabra denigrante, una palabra que sugería opresión o inferioridad. No obstante, de nuevo el Señor Jesús, con mucho amor y paciencia, llegó al rescate con su verdad. Dios me mostró que la sumisión no era solamente para la mujer, sino que de hecho es para todos aquellos que son sus hijos, es decir, hombres y mujeres y de todas las edades. Además me enseñó que Él mismo nos había dejado ejemplos sobre la sumisión, es decir, Él fue el primero en aplicarla y modelarla. ¿Dónde se puede ver esto? Bueno, la sumisión fue presentada y modelada por el Señor Jesús, quien siendo Dios se sujetó al Padre. Esto lo encontramos en Juan capítulo 6, versículo 38, que dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estas palabras no fueron dichas por el Señor Jesús con un tono de descontento ni amargura, sino que en su idioma original denotan gozo y contentamiento. Es decir, para el Señor Jesús, la sumisión no era un motivo de tristeza ni de dolor, sino que era la causa de su gozo y deleite en el Padre.
Con esto en mente, el Señor decía en repetidas ocasiones: por eso me ama el Padre. Así que la sumisión bíblica, lejos de amargar o frustrar la vida, produce la mayor felicidad que uno puede experimentar. Y ese es el amor del Padre. Así que ahora, al conocer la satisfacción y el gozo de mi Señor Jesucristo al vivir en sumisión al Padre, esta verdad ya no es más sinónimo de opresión para mí, sino una oportunidad para ser como aquel que me salvó. La segunda mentira que yo creía era acerca de que los hombres son los culpables de todo lo que está mal en el mundo. Debo aceptar que en mi mundo de mentiras los hombres eran los villanos. En mi adolescencia, aunque los muchachos me parecían atractivos, en el fondo siempre sentí una necesidad de culparlos por todo. Esto me hacía tratarlos con desprecio. Este sentimiento llegué a extenderlo hacia mi papá. No podía respetarlo ni valorarlo. En pocas palabras, en mi mente los hombres eran objetivos a vencer y no personas a quienes respetar. ¿Pero qué descubrí en las Escrituras? Dios, en su eterna misericordia, me mostró que el problema no eran los hombres, no, sino que el problema principal es el pecado. Y qué gran sorpresa me llevé, y qué gran sorpresa cuando descubres que como mujer tú también padeces de este terrible mal llamado pecado. La Biblia dice así en Romanos 3, versos 10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Delante del Señor, tanto el hombre como la mujer son considerados como pecadores. Ambos padecen del terrible mal que nos heredaron Adán y Eva cuando se rebelaron contra Dios. El pecado no conoce géneros. ¿Por qué el hombre en ocasiones comete injusticias en contra de las mujeres? Bueno, la respuesta más sencilla y honesta es por causa del pecado. Dios diseñó al hombre para que fuera un protector y un proveedor amoroso y humilde, pero el pecado lo ha llevado a usar su fuerza para el mal. ¿Por qué la mujer no puede respetar al hombre? Por el pecado también. La razón por la que siempre señalaba con juicio a los hombres se debía a que yo no era consciente de mi propia maldad. Es cierto que los hombres se han equivocado, pero las mujeres también lo hemos hecho. Nosotras no somos inocentes. Pero hay uno que sí es inocente y fue clavado en una cruz para que hombres y mujeres pecadores tuviéramos el poder para vivir vidas que honren a Dios. Vidas en las que reine la compasión hacia el otro sexo y no la condenación. Gracias a la intervención de Dios, ya no veo más a los hombres con enojo, sino con compasión, recordando que ellos también están necesitados de la gracia divina, al igual que todas las mujeres. Como hija de Dios, ahora puedo y debo celebrar la dignidad que Dios ha dado a ambos sexos. Esta es la tercera mentira que yo había creído que trajo tanto dolor a mi vida, y es la siguiente: que el matrimonio es una farsa. Mira, es muy común que toda persona que proviene de una familia con padres divorciados concluya que el matrimonio no funciona. Este era mi caso. Además, mi odio hacia los hombres y mi equivocada idea de libertad me hacían pensar que casarme y tener hijos solo me impediría ser feliz. Y te parecerá increíble cuando te diga que uno de los primeros deseos que Dios me dio cuando nací de nuevo fue el de formar una familia. Me sentía tan arrepentida por lo necia que había sido al creer la mentira de que su idea de matrimonio era mala y solo acarreaba dolor. Mira, no quiero decir que el matrimonio sea siempre dulce y sin aflicciones, pues el matrimonio es la unión entre dos pecadores que necesitan diariamente la gracia de Dios para continuar.
Ciertamente el matrimonio conlleva muchos retos, no es fácil, pero es realmente glorioso cuando logras entender su significado eterno. Recuerdo estar sumamente maravillada cuando comprendí que el Señor había diseñado el matrimonio para ser una imagen terrenal que apunta hacia el amor sacrificial de Jesucristo por su iglesia. Encontramos una clara referencia de esto en Efesios 5, del versículo 31 al 32, que enseña lo siguiente. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Así que el matrimonio era más de lo que había visto en casa con mis padres. Era mucho más de lo que me habían enseñado las películas. La idea del matrimonio nació en el corazón de Dios y en palabras de Él mismo, el pacto matrimonial era bueno en gran manera. Jóvenes verdaderas, nunca debemos olvidar que la razón por la cual muchos matrimonios a nuestro alrededor fracasan es porque no han entendido todavía de qué trata. No lo han visto a la luz del precioso Evangelio de Jesucristo. Muchas parejas unen sus vidas sin conocer a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Sin el poder de Cristo morando en ellos, jamás podrán amarse sacrificialmente, tal como el Señor nos ha amado. En conclusión, te mencioné 3 mentiras que daban forma a mi manera de vivir como mujer cuando apenas era una joven adolescente. Y estas mentiras trajeron mucho dolor a mi vida. ¿Cuál fue mi error? Basar mi vida en mi propia opinión, sin considerar a Dios, ni a su palabra, ni a su evangelio. Siendo tan joven, trataba de entenderlo todo a través de un lente muy pequeño, es decir, a través de mi propia perspectiva herida y de mis experiencias de vida. Como no puede ser de otra manera, las mentiras que yo creí ataron mi vida al dolor y a una terrible confusión. A mi corta edad ya había perdido la esperanza de vivir. Pero lo cierto es que para poder entender todas estas verdades necesité un milagro. Dios mismo tuvo que darme un nuevo corazón que fuera capaz de amarlo a Él y por consiguiente abrazar todo lo que Él ha dicho en su palabra. La razón por la cual inicié esta conversación contándote quién era yo en mi pasado es para que quedara en evidencia que ese cambio de rumbo radical que hubo en mi vida fue gracias a la salvación que me fue concedida en Cristo. Cuando experimentas el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, eres lavada de tus pecados y tu alma inmediatamente buscará responder a ese amor que se te ha concedido. Esta es la razón por la cual aquel día, mientras me discipulaban y estudiábamos por primera vez el concepto de sumisión, no salí corriendo inmediatamente. El Señor ya había cautivado mi corazón. Y aunque me era difícil entender ese concepto en ese momento, yo ya estaba totalmente convencida que fuera lo que fuera que Él tuviera para decirme, era bueno en gran manera. Yo ya estaba totalmente convencida que la vida a mi manera, lejos de la sabiduría de Dios, era dolorosa y sin esperanza. Así que quiero terminar diciéndote que si aún luchas por abrazar alguna verdad sobre la feminidad bíblica, por favor no luches sola, no luches sola. Corre a aquel que puede darte un corazón para desear toda su verdad. Corre a Cristo. Procura conocerlo profundamente. Cuando conocemos a nuestro Salvador, nuestros corazones son cautivados por su amor y la respuesta natural será querer agradarlo con nuestra vida. Te lo dice alguien que después de años de aborrecer el matrimonio, los hijos, la sumisión y los hombres, ahora está felizmente casada con un hombre maravilloso que ama al Señor y juntos estamos esperando mellizos.
Si no fuera por el poder del Evangelio, es probable que hoy estuviera en una manifestación feminista pidiendo violentamente la libertad femenina a través de la aprobación del aborto. Pero por el favor inmerecido de Dios, hoy estoy aquí rogándote que corras a la cruz y pongas toda tu esperanza en el único que puede darte verdadera libertad, gozo y satisfacción. Y ese es Jesucristo. Dios te bendiga. A mí me encanta escuchar este tipo de testimonios porque me recuerda que Dios está en acción, que el Evangelio es poderoso. Fanny es un tesoro, un trofeo de la gracia de Dios, y ella exhibe con tanta hermosura la obra redentora de Jesucristo, el poder del Evangelio en su vida, en su matrimonio. Y yo quiero que tú sepas que si Dios lo hizo con Fanny, si Dios lo hizo conmigo y con las mujeres que han estado como invitadas en esta serie, Él lo puede hacer contigo. Así que no pases a la próxima actividad. Ven al Señor y rinde tu corazón. Responde a la convicción que Él te está dando. Responde en arrepentimiento o en alabanza, en adoración. Pídele a Él que abra tus ojos a la grandeza de su carácter y a la hermosura de su diseño. Que tú puedas conocer y entender el Evangelio, el amor de Cristo, lo alto, lo profundo, lo ancho de su amor. Así que no pases a la próxima actividad. Ten un momento, tú y Dios, ahí, y responde a la convicción que Él te ha dado. Y no te olvides que la próxima semana te daremos un resumen compacto de todas estas enseñanzas. Riega la voz, corre la voz, cuéntale a una amiga. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.